Buenos días, jóvenes. Continuando con el tema de lípidos saponificables, el día de hoy veremos lo que son los céridos o ceras. Las ceras son lípidos saponificables, es decir, llevan a cabo la reacción de saponificación. Esto nos indica que en su estructura vamos a encontrar ácidos grasos. Resultan de la esterificación de un ácido graso con un alcohol. Pero aquí vamos a tener diferentes características a lo que tienen los lípidos saponificables que anteriormente vimos, conocidos como acilglicéridos o glicéridos, que era donde entraban lo que son las grasas y los aceites. Principalmente los ácidos grasos que van a estar presentes en las ceras son ácidos grasos saturados y predominan estos cuatro ácidos grasos saturados: el ácido graso conocido como palmítico, esteárico, lignocérico y melícico. Es decir, son ácidos grasos saturados que su cadena hidrocarbonada es de gran proporción, es decir, de gran longitud, específicamente del número de carbonos que están presentes en esa estructura. Ahora, hablamos de un alcohol. Ese ácido graso reacciona o se esterifica con un alcohol, pero ese alcohol va a presentar ciertas características. Anteriormente estuvimos mencionando mucho lo que es el glicerol y la glicerina, que es un polialcohol. Si recordamos, la estructura del glicerol y la glicerina presenta tres grupos OH, por eso es considerado como un polialcohol, o químicamente también se conoce como propano triol. Específicamente, en el caso de las ceras, el alcohol no va a ser el glicerol o la glicerina, ya que este alcohol solo está presente, vuelvo a repetir, en acilglicéridos o glicéridos, en las grasas y en los aceites. El alcohol que va a estar presente en las ceras va a ser de cadena larga y va a ser lineal, no va a ser ramificado. Y ese alcohol va a ser monovalente, es decir, va a ser un monoalcohol. Únicamente en su estructura va a presentar un grupo OH. Esas son las características que va a tener el alcohol que va a estar esterificado con el ácido graso para formar esas ceras. Ahora, las ceras van a formar largas cadenas hidrocarbonadas, lo que los va a hacer insolubles en agua, es decir, van a ser apolares y presentan un carácter extremadamente hidrofóbico. Y ahorita más adelante, presentando la estructura de una cera, vamos a ver que no va a presentar ese llamado carácter anfipático, de tener una parte hidrofóbica y tener una parte hidrofílica. Es decir, las ceras son completamente hidrofóbicas, son insolubles en agua, únicamente van a ser solubles en compuestos orgánicos. Bueno, a continuación tenemos el ejemplo de un cérido o de una cera. Específicamente vamos a tener el ejemplo de la llamada cera de abeja. Aquí nosotros tenemos lo que es el ácido graso, que es el ácido palmítico. Este lo vamos a hacer reaccionar con un alcohol. Específicamente este alcohol es el alcohol miricílico, que es un alcohol que tiene 30 carbonos en su estructura y 61 hidrógenos en su estructura. Si recordamos, nosotros decíamos que en las ceras lo que lo difiere de las grasas y los aceites, es decir, de los acilglicéridos o glicéridos, es que aquí ya no vamos a tener como alcohol a la glicerina o al glicerol, sino que vamos a tener a un alcohol monovalente, es decir, a un monoalcohol. Un alcohol que en su estructura únicamente va a presentar un solo grupo OH. Si recordamos la reacción de esterificación, condensación o deshidratación, reacciona el grupo OH del alcohol con el hidrógeno del OH que está en el ácido graso, específicamente en el grupo funcional carboxilo. Estos se van a juntar y lo que vamos a obtener es una molécula de agua. Por otro lado, ¿qué pasa con el resto de la molécula de alcohol? El resto de la molécula de alcohol, esa cadena larga hidrocarbonada, se va a unir al oxígeno formando el llamado enlace éster. Y entonces nosotros, de un ácido graso conocido como el ácido palmítico y un alcohol llamado alcohol miricílico,
obtenemos, en este caso, el llamado palmitato de miricilo, que nosotros conocemos como la cera de abeja. Esta estructura que estoy presentando aquí es exactamente el palmitato de miricilo o bien la cera de abeja, pero aquí estoy utilizando una fórmula lineal. Ustedes pueden observar que de este lado, del lado izquierdo, tenemos lo que es el ácido palmítico y posterior, es decir, al lado derecho, tenemos lo que es el alcohol o la cadena perteneciente al alcohol originalmente. Y tenemos lo que es el enlace éster. Esta es una cadena hidrocarbonada, esta es otra cadena hidrocarbonada y como ustedes pueden apreciar son cadenas muy largas. Tienen una longitud de carbonos y de hidrógenos muy larga. Esta estructura específicamente los hace ser una estructura lineal, no ramificada, y si recordamos con anterioridad veíamos que los ácidos grasos saturados, cuando tienen una estructura lineal, se van a acoplar uno debajo del otro y van a estar unidos mediante las llamadas fuerzas de Van der Waals. Lo mismo ocurre aquí en las ceras. Todo este palmitato de miricilo, aparece otro palmitato de miricilo, aparece otro palmitato de miricilo y así sucesivamente. Y esas estructuras se van a ir uniendo mediante las llamadas fuerzas de Van der Waals. ¿Eso qué va a ocasionar? Que bueno, que a temperatura ambiente las ceras nosotros las veamos como sólidos, pero esos sólidos van a tener una particularidad, van a ser maleables. ¿Esto qué significa? Que son maleables como la plastilina. Y esto lo podemos nosotros observar en las ceras de abeja, en la cera de la abeja. La cera de abeja se produce principalmente para proteger a la colmena. Y las abejas, al la cera ser maleable, es decir, presentar esa flexibilidad, por eso es que nosotros vemos las formas de las colmenas, vemos lo que es la cera de abeja formando hexágonos geométricamente casi perfectos, y es debido a esa maleabilidad que presentan lo que son las ceras. Ahora, en un principio, cuando mencionamos las características de las ceras, decíamos que estas no presentan el llamado carácter anfipático, de tener una parte con afinidad al agua, es decir, hidrofílica, y otra parte que repele el agua o que le tiene miedo al agua, que es la parte hidrofóbica. Decíamos que las ceras son extremadamente hidrofóbicas, y esto lo podemos ver en esta estructura. Todo el extremo que resultó unirse al ácido graso del alcohol, es decir, esa cadena hidrocarbonada, es un extremo hidrofóbico. ¿Por qué? Porque aquí no vemos la presencia de ningún grupo OH, que los grupos OH son los que realmente reaccionan para poder ser solubles en el agua. Y por el otro lado, por la cadena del ácido graso, observamos exactamente lo mismo. Por eso las ceras son extremadamente hidrofóbicas, es decir, insolubles en agua, apolares. La principal función que tienen las ceras de carácter biológico es que cumplen una función de protección, específicamente una función como de tipo impermeabilizante. En el caso de los animales, la cera va a recubrir la superficie de su cuerpo, principalmente lo que son piel, plumas y pelo, permitiendo que ciertos animales, específicamente las aves acuáticas, no se mojen. Y esto es el ejemplo que con anterioridad mencionábamos de lo que son los gansos. Un ganso, cuando sale del lago, lo único que hace es que se sacude, ¿sí? Inmediatamente se quita esas gotas de agua que pudieron haber interaccionado con su cuerpo, ¿sale? En el caso de los vegetales, específicamente el epidermis, existen dos tipos de ceras. Una de ellas está en mayor proporción, que es la llamada cutina. Esta cera va a recubrir lo que son tallos, hojas y frutos,
junto con la otra cera que está en menor proporción, que se conoce como suberina. Y estas dos ceras lo que van a hacer es que hacen ese trabajo de impermeabilizar, evitando lo que es la pérdida de agua por evaporación. Ahora, vamos a mencionar 3 ceras de importancia biológica. La primera de ellas es la lanolina, que es una cera de origen animal. Esta es secretada por las glándulas sebáceas del ganado ovino, y esta cera principalmente es utilizada en la fabricación de cosméticos. Tenemos lo que es el cerumen, la cera o lo que conocemos como cerilla, que es una cera de origen animal secretada en el canal auditivo de los seres humanos y que nos brinda lubricación, y aparte en el oído nos permite tener una protección en contra de microorganismos, específicamente bacterias y hongos. Por otro lado tenemos a la carnaúba. La carnaúba es una cera de origen vegetal, se obtiene de las hojas de palma, Copernicia prunifera, que es una planta endémica que se encuentra en América del Sur, específicamente en Brasil. Y esta cera es conocida como la reina de las ceras por toda la infinidad que tiene en las aplicaciones tanto de alimentos, farmacéutica y cosmética. Específicamente en el área de alimentos se utiliza mucho para la elaboración de los chicles y algunos chocolates. En la industria de los cosméticos principalmente forma parte de los labiales que utilizan las damas. En la industria automotriz se utiliza sobre todo por su gran brillo que presenta, se utiliza para las ceras automotrices. Se utiliza también para producir lo que son las grasas, las ceras del calzado. Y tenemos por ahí otra cera que ha tomado mucho auge actualmente y que pertenece a una planta endémica de la región norte del país, de aquí de México, que se conoce como la cera de candelilla. Normalmente se encuentra en las regiones del semidesierto de Chihuahua y del semidesierto de aquí de Coahuila. Y esa cera de candelilla también tiene muchos usos como la cera de carnaúba, es decir, en la industria de los alimentos, en la industria de los cosméticos y en la industria farmacéutica. Bueno, jóvenes, este es el video del día de hoy. Seguimos viendo todavía lípidos saponificables. Anteriormente ya vimos lo que fueron los acilglicéridos o glicéridos, específicamente grasas y aceites. En este video lo que vimos fueron los céridos o las ceras, y estaremos dedicando 2 videos para ver específicamente fosfolípidos y esfingolípidos. Esperando que se encuentren bien, les mando un cordial saludo. Recuerden suscribirse al canal, darle like y por favor todas sus dudas o comentarios en la barra de comentarios. Cuídense mucho y esperando que todos estén bien, nos vemos pronto.